Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestra primera masterclass del Diplomado de Psicohomeopatía. A lo largo de cada una de nuestras masterclass vamos a tener la oportunidad de compartir temas de mucho valor, muy relevantes en lo que respecta a los procesos de la esfera mental y su tratamiento con homeopatía. Vamos a adentrarnos en las consideraciones de las personalidades homeopáticas, de algunos de los medicamentos mayormente relevantes y cómo la homeopatía, desde su creación, desde su descubrimiento por el doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann, ha tenido un interés significativo por lo que tiene que ver con la parte mental, con los procesos cognitivos, con las manifestaciones de la personalidad y con diferentes aspectos que son de suma importancia en el proceso de abordaje y tratamiento de las enfermedades. De igual manera, vamos a tener la oportunidad en las siguientes clases de adentrarnos en una exhaustiva revisión de los factores vinculantes de la materia médica y las tipologías sintomatológicas que corresponden a los componentes de la esfera mental, tanto en signos como en síntomas, permitiéndonos conocer cuál es la incidencia del tratamiento homeopático, cuál es la forma de abarcar desde la homeopatía ciertos procesos que tienen que ver con alteraciones del estado de ánimo, alteraciones a nivel conductual, alteraciones de la personalidad. Es necesario que logremos tener una mente abierta para conocer diferentes conceptos vinculados a las áreas de la psicología, de la psiquiatría, de la neurología, entendiendo de que muchos de estos trastornos y de estas afecciones no tienen como tal una cura, ya que están en estructuras psíquicas que no van a permitir como tal una curación o una erradicación de ciertos síntomas, pero sí vamos a poder contribuir en algunos casos en la mejoría de procesos, estados, síntomas, signos que tienen que ver con la parte sensitiva, con la parte psicosomática, con la parte emotiva, anímica, sentimental de los pacientes. Cuando hablamos acerca de la psicohomeopatía, nos estamos refiriendo a los procesos vinculados entre lo que tiene que ver con la esfera mental y el uso de los medicamentos homeopáticos. El prefijo psico hace referencia a la expresión griega psique, que quiere decir en su traducción literal alma. Con el paso del tiempo y con la interpretación que los diferentes facultativos y científicos han podido expresar, se ha denominado de que cuando se habla de la psique, más allá de hablar de consideraciones del alma, se está hablando de los rasgos propios de la mente, aquello que está en la mente de las personas, algo que tiene que ver con sus procesos mentales, con sus procesos cognitivos. Para esto es muy importante definir ciertos aspectos y conocer dónde se dan ciertos procesos. A la fecha, la ciencia moderna ha logrado determinar que los procesos mentales, que los procesos psíquicos, tienen un eje central de funcionamiento en lo que conocemos como sistema nervioso. Inicialmente, y hace unas cuantas décadas, se consideraba que todos estos procesos tenían lugar únicamente o exclusivamente en el cerebro, siendo el encéfalo la estructura principal del sistema nervioso central y por consiguiente un órgano muy complejo, un órgano con unas características particulares muy significativas, pero que de una u otra forma
allí era donde tenían lugar estos procesos. Ciertamente, esto es una realidad, pero a la fecha, la ciencia también ha logrado identificar que estos procesos no solamente se dan de manera exclusiva en el cerebro, si bien el cerebro es la estructura principal, en diferentes áreas del cuerpo hay conexiones nerviosas y también hay incidencia en diferentes procesos determinados por el cerebro y también modulados por sustancias como lo son hormonas, procesos que se dan a nivel del sistema endocrino y activaciones funcionales de diferentes órganos que son incidentes en los procesos que podemos considerar procesos anímicos, procesos mentales, procesos relacionados con la personalidad, el temperamento, el carácter y demás estructuras psíquicas que son determinantes, son importantes para poder hablar y abordar estos temas. Si bien a diferencia de las otras especialidades médicas, en el caso de la psiquiatría y de la psicología, se genera un gran paradigma de complejidad, ya que cuando hablamos acerca de procesos que se dan en el corazón, pues sabemos cuál es la normofunción y la normoestructura del corazón, y si eso se sale de ciertos parámetros, bien sea estructurales o funcionales, sabemos de que allí hay un factor de enfermedad. En el caso del riñón sucede lo mismo, en el caso del hígado sucede lo mismo, en el caso de el vaso y el páncreas sucede lo mismo, en el caso de todas y cada una de las estructuras del cuerpo, pues tienen esa incidencia. En lo que respecta a la parte de la psicología y de la psiquiatría, como la fuente de identificación nosológica tiene que ver con componentes que vinculan lo estructural, lo funcional, pero también lo identificativo de la conducta, de la cognición, de ciertos aspectos de percepción de la realidad. Entonces esto va a dificultar un poco más el hecho de establecer qué parámetros son parámetros patológicos y qué parámetros son parámetros sanos. Existen diferentes formas o paradigmas de poder tener este acercamiento a lo que tiene que ver con los procesos relacionados con la mente y con el área de estudio de las alteraciones de la mente, que es la psicopatología. Estos estándares buscan, o estos enfoques, permitir un acercamiento lo más científico, lo más concienzudo posible en relación a los diferentes procesos que tienen lugar en la mente humana. Entonces, cuando hablamos de los procesos de psicopatología, es necesario tener en cuenta ciertos enfoques que se utilizan en medicina. Actualmente tenemos un paradigma de medicina basada en evidencias, que es lo que nos dice que a través de ciertas indagaciones clínicas, bien sea prácticas de exámenes, exámenes de química, exámenes físicos, exámenes de evaluación de imágenes, en el caso de los aspectos vinculados a la mente, mediciones psicométricas, aplicaciones de test, vamos a poder identificar ciertos procesos vinculados a lo anormal o a lo psicopatológico. Pero aparte de ese enfoque de medicina basado en evidencias, también tenemos un enfoque que es el enfoque biopsicosocial, que es determinante en el área de la psicología y en el área de la psiquiatría, ya que cuando hablamos de lo biopsicosocial, estamos relacionando aspectos puntuales de lo que tiene que ver con la parte física, que la parte física es sumamente incidente. Hablamos de la parte psicológica, ¿sí? En donde vamos a ver signos y síntomas que tengan que ver con los aspectos emocionales, los aspectos anímicos y también los aspectos sociales, ya que el entorno
y la sociedad es moduladora de los procesos de alteración en lo que respecta a la parte del comportamiento. ¿Por qué hablamos de los factores sociales? Porque resulta de que dependiendo de la sociedad en la cual estén inmersas las personas, asimismo se va a interpretar el grado de normalidad o anormalidad que una persona pueda llegar a tener. Es decir, si decimos de que la realidad obedece a una construcción social, lo socialmente aceptado o inaceptado va a ser un factor incidente en los procesos de salud mental. Tomemos como punto de partida para ejemplarizar ese aspecto de la incidencia social el consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de los manuales de clasificación de las enfermedades mentales, como lo es el expedido por la Organización Mundial de la Salud, denominado CIE 10 y 11, y el emitido por la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, APA, el DCM en su última versión, DCM-5-DR, la revisión del último manual de diagnóstico, encontramos de que efectivamente el abuso de sustancias psicoactivas pues se constituye como una enfermedad mental, en donde hay ciertas variables y ciertos criterios para determinar si una persona está enferma o no. Pero resulta que en manuales previos los criterios eran mucho más estrictos. ¿Y a qué se debe de que de una u otra forma estos criterios se hayan flexibilizado un poco? Tiene mucho que ver con el hecho de que socialmente se han generado aceptaciones al consumo de ciertas sustancias, específicamente y socialmente se ha generado mucha aceptación en el consumo del cannabis. En algunas sociedades esto sigue siendo un tabú y sigue considerándose como una práctica viciada y por consiguiente una práctica anormal que sería consecuente con un proceso de abuso de sustancias psicoactivas, mientras que en otras sociedades, inclusive en la nuestra, pues esto ya se ha flexibilizado lo suficiente para poder determinar de que no necesariamente una persona consumidora va a ser una persona que tenga criterios vinculantes a una condición de enfermedad. Entonces, esto nos apertura en que el aspecto de hablar de lo psíquico, hablar de lo mental, está enmarcado en una serie de determinantes, en una serie de variables, en una serie de criterios que deben ser explorados a través de la identificación de la cultura, la identificación de lo socialmente o no aceptado, las dinámicas que hay entre los miembros de una comunidad para poder saber si efectivamente eso puede ser considerado una práctica psicopatológica o no. A lo largo de nuestras masterclass, lo que nosotros vamos a hacer es identificar dónde se dan estos procesos. Vamos a tener una exploración con respecto a lo que es el sistema nervioso y también vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con los procesos desde la homeopatía, cómo se interpreta las diferentes manifestaciones psíquicas y hacer una revisión desde la materia médica, cuáles medicamentos homeopáticos tienen una personalidad que permita establecer ciertos parámetros, ciertos criterios y ciertas indicaciones para el manejo y mejoramiento de la calidad de vida. Cuando hablamos en virtud de la medicina alternativa y puntualmente de la homeopatía, en lo que respecta a los signos y síntomas de la esfera mental, es muy importante que tengamos en cuenta si el paciente que quiere tratarse considera esos síntomas como una causa de molestia, ya que van a haber múltiples signos de la esfera mental que muchas veces el paciente los reconoce como algo que hace parte de su personalidad
parte de su forma de ser, de su forma de interpretar la realidad y por consiguiente, pues no lo quiere modificar. Entonces, nosotros no vamos a interferir en esa condición. De igual manera, recordar, y vamos a profundizarlo un poco más adelante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la personalidad, pues los rasgos de personalidad son inamovibles. No existen modificantes de la personalidad, ya que la personalidad está constituida por el temperamento y el carácter, y estos agentes psíquicos son demasiado estables a lo largo de la vida, después de haberse generado una construcción de la personalidad, lo que hace que las personas sigan siendo lo que son. Pueden haber cambios en los factores anímicos, pueden haber cambios en ciertas variables, pero en sí, lo que respecta a la personalidad de cada uno, va a ser una construcción muy estable, muy inamovible. De allí, y en ese orden de ideas, que aquellos denominados trastornos de la personalidad no tienen una cura, sino que son trastornos que pueden ayudarse y mejorar para que la calidad de vida de la persona y de aquellas que lo rodean pues sea lo más óptimo posible. Entonces, bien, habiendo tenido esta introducción, vamos a empezar a explorar en dónde suceden todos estos procesos. Decíamos de que en diferentes partes del cuerpo se ha logrado identificar que hay actividad neuronal relacionada con diferentes procesos, pero efectivamente la gran mayoría de todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de la mente, los procesos cognitivos, la construcción e interpretación de la realidad, la percepción en general de los estímulos que recibimos del exterior, pues tienen lugar en el cerebro. Cerebro o encéfalo es un órgano que está contenido dentro de la cápsula craneal. Es un órgano que está flotando en un líquido, ese líquido es el líquido cefalorraquídeo, y esta estructura es una estructura, si bien muy compleja, también es muy sensible, pero a la misma vez es sumamente resistente. Y menciono que es resistente ya que está en un lugar donde está protegida por la cápsula craneana, está protegida por hueso y está protegida por unas estructuras de tejido denominadas meninges. El cerebro o encéfalo tiene unas partes, tiene unas divisiones. Las dos divisiones principales del encéfalo son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. De igual manera, como podemos ver en pantalla, vamos a ver que el cerebro en cada uno de sus hemisferios tiene también ciertas divisiones. Estas divisiones son denominadas lóbulos. Entonces vamos a encontrar hacia la parte de adelante del cerebro un lóbulo frontal, hacia la parte superior medial un lóbulo parietal, vamos a encontrar hacia la parte trasera un lóbulo occipital y hacia la parte medial inferior un lóbulo temporal. El cerebro, compuesto por sus dos hemisferios, como lo acabamos de mencionar, también está interconectado a una estructura denominada cerebelo y una conexión central hacia algo que se denomina tronco cefálico. Cada una de estas zonas del cerebro, una estructura que está compuesta por una alta, compleja red de terminales nerviosos y a su misma vez vasos sanguíneos, tiene ciertas funciones específicas vinculadas con los órganos de los sentidos, los cuales se conectan al cerebro a través de algo que denominamos los 12 pares craneales. Esos 12 pares craneales están ubicados y tienen conexión hacia el centro del cerebro, permitiendo la vinculación de los órganos de los sentidos hacia el cerebro de manera eferente y de manera aferente, es decir,
de manera bidireccional, es decir, que traen y llevan información con el fin de poder permitir percibir las informaciones que vienen del exterior y asimismo llevar información para que en diferentes partes del cuerpo hayan respuestas funcionales. Entonces vemos en pantalla en este momento que están en los diferentes lóbulos del cerebro cortezas relacionadas con las conexiones de los diferentes órganos. Por ejemplo, encontramos una corteza olfativa, una corteza auditiva, una corteza visual, una corteza de interpretación general, que es la que está demarcada o delimitada por los puntos, una corteza del lenguaje, que es la zona delimitada por los guiones, el área vinculada al gusto, la corteza somatosensitiva primaria, la corteza motora primaria, la una permite la sensibilidad del soma, de lo tisular, y la otra permite el movimiento primario, procesos de la corteza premotora, corteza de asociación frontal, en donde se generan ciertos pensamientos, interpretaciones, el área de Broca, que es un área motora del lenguaje, y el área de la comprensión del lenguaje. ¿Por qué es tan importante estos aspectos que podemos verlos acá en relación a las diferentes partes de la corteza cerebral y su vinculación con las diferentes partes del cuerpo? Porque el cerebro tiene la capacidad de comandar los procesos que se dan en todo el organismo. De allí que cuando se genera una lesión, hablamos de lesiones cerebrales, por ejemplo, bien sea por procesos de traumas indistintos, es decir, estos procesos de trauma pueden ser un accidente, un golpe, un disparo, un tumor, una cirugía, un accidente cerebrovascular, un aneurisma, y estas zonas se ven afectadas, entonces va a generar un acto reflejo de daño sobre ciertas estructuras y sobre ciertas funcionalidades, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta que el sistema nervioso es sumamente complejo y que siempre vamos a requerir seguir en un continuo proceso de conocimiento sobre el cerebro, sobre sus diferentes funciones, sobre sus diferentes estructuras, para poder considerar cómo se dan ciertos procesos. En pantalla vamos a ver un corte axial hacia la mitad del cerebro y vamos a ver otras estructuras que están por dentro hacia la región medial entre ambos lóbulos. Y aquí vamos a poder ver estructuras como el hipotálamo, que lo vemos representado en un color como violeta. Vamos a poder ver la hipófisis, representada en un color rosado, pequeño. Vamos a ver el quiasma óptico, que es una pequeña vesícula de color amarillo. Vamos a ver también la entrada del tercer ventrículo a nivel del cerebro. Vamos a ver el bulbo raquídeo y aquello que viene a ser el inicio de la médula espinal, que es la segunda parte que compone el sistema nervioso central, ya que este sistema nervioso va a dividirse en dos grandes estructuras. Una, sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula, y otra parte del sistema nervioso que se denomina periférico, en el cual está compuesto por los... Como les estaba comentando, el sistema nervioso está compuesto en su mayoría por estructuras celulares que se denominan células gliales y neuronas.
Casi siempre conocemos a profundidad lo que son las neuronas, y las neuronas son estructuras microscópicas, son células que permiten la conectividad y conductividad por medio de los procesos sinápticos para llevar y traer información de suma relevancia para todos y cada uno de los procesos biológicos. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos procesos básicos, cognitivos, procesos funcionales como la digestión, la respiración, procesos como el latido del corazón y demás, todo esto tiene que ver con la respuesta que se da de manera simpática y de manera parasimpática en nuestro organismo. Y esto tiene lugar en las formas del sistema nervioso, donde las neuronas son mediadoras de estos procesos. Estos impulsos llegan y son conducidos a las diferentes zonas del cerebro, y de igual manera el cerebro manda órdenes a través de las redes neuronales y de las redes nerviosas a todas las partes del cuerpo para controlar los procesos, tanto los que se dan de manera autónoma, los que son funcionales, nosotros demos la orden o no, como el palpitar del corazón, el proceso digestivo, la respiración, y aquellos procesos que tienen la mediación de nuestra voluntad, en donde nosotros determinamos qué queremos hacer, hablar, mirar, agarrar algo, las diferentes actividades. Entonces, estas células son células muy delicadas, son estructuras muy sensibles que necesitan un alto contenido de ATP para sus procesos y de igual manera un alto contenido de oxígeno. De allí que los procesos de pérdida de la capacidad de oxigenación pues van a dar lugar a alteraciones estructurales. La ciencia médica a la fecha, y como lo hablábamos en la reflexión inicial, tiene un área específica que se encarga de todos aquellos trastornos que tienen que ver con la parte estructural y funcional del sistema nervioso. Esa área de manejo se denomina neurología. La neurología es la encargada de todo esto. Nosotros en otro diplomado vamos a tener la oportunidad de adentrarnos en esa parte, pero en este momento, en este nivel que estamos considerando de psico-homeopatía, nuestro interés va más allá del proceso estructural, que es totalmente importante, totalmente relevante y necesario de ser repasado. Vamos a centrarnos más que todo en las dinámicas que tienen lugar en el sistema nervioso a nivel de lo cognitivo, lo funcional y lo psíquico, ¿sí? Esto es sumamente importante y es sumamente determinante para que nosotros podamos entender por qué y en dónde se dan ciertos procesos. En ese orden de ideas, es determinante que podamos definir ciertos conceptos. Vamos a definirlos desde 4 perspectivas. La primera, la perspectiva médica general. En segundo lugar, lo vamos a definir desde la perspectiva del área de estudio de los trastornos y de las alteraciones de la mente, que viene a ser la parte de la psicología y de la psiquiatría. En tercer lugar, lo vamos a definir desde el área de interés de nuestro diplomado, que es el área de la homeopatía. Y en cuarto lugar, lo vamos a definir desde un paradigma psicológico basado en evidencia, que es el enfoque cognitivo-conductual. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a definir, ¿qué es lo que vamos a definir? En primer lugar, vamos a definir la mente. ¿Qué es la mente? ¿Sí? Entonces, la mente es un conjunto desde la medicina de las funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas nos referimos a la forma en que aprendemos e interpretamos la realidad.
La medicina dice que la mente es un conjunto de esos aprendizajes, de esas funciones, de esas capacidades, a su vez un conjunto de lo emocional y los aspectos conscientes del cerebro y su actividad, y cómo todos estos convergen e influyen en los procesos del comportamiento y de la salud. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la medicina. En lo que respecta a la psicología nos dice que la mente es un constructo de procesos y una estructura que permite y modula las actividades mentales, en donde está incluida la percepción, el pensamiento, las emociones, las funciones cognitivas y las funciones metacognitivas, como lo es la memoria, la atención, la concentración, y esto permite contribuir en la forma en la cual vivenciamos una experiencia subjetiva de la realidad y por consiguiente va a incidir en la forma en la cual nos comportamos. Eso es lo que dice la psicología. Desde la homeopatía se considera que la mente es una parte integral de la salud y por consiguiente también es una parte integral en la enfermedad. La mente tiene influencias de los estados emocionales, de los estados mentales, y esto puede ser incidente en afectar el equilibrio físico de una persona y por consiguiente su estabilidad o equilibrio a nivel emocional. Y cuando hablamos acerca de la terapia cognitivo-conductual o el enfoque cognitivo-conductual, nos entendemos que la mente es el centro de los procesos de la cognición, es decir, los procesos del aprendizaje y de la creación del pensamiento, entendiendo que el pensamiento mismo es, en últimas, una forma misma de conducta, en donde los pensamientos, las creencias, las acciones, las respuestas, es decir, los aspectos cognitivos y conductuales, tienen lugar y donde estos patrones pueden afectar la salud mental y emocional. Por lo tanto, pues la mente va a ser el punto focal en donde se centra el proceso de intervención terapéutica. Si observamos cada una de estas definiciones, cada una de estas consideraciones, nos lleva a algo en particular, a un concepto en común, y es el concepto de la emoción. ¿Sí? Hay múltiples definiciones para emoción. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso, vamos a definir la emoción desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva médica, psicológica, homeopática y cognitivo-conductual. Pero antes de especificar, quiero que tengamos claro una forma muy sencilla de tipificar las emociones. Y es separando la palabra de la palabra emoción. Si colocamos esta palabra separando la solo nos queda moción. Moción es movimiento y la hace referencia a energía. Las emociones son energía en movimiento. Y esta es una definición que se suele utilizar o que se suele contextualizar desde los principios de la meditación Zen y desde los principios del mindfulness. ¿Por qué se ve como una energía en movimiento? Porque vamos a ver que las emociones son procesos de estímulo que experimentamos en nuestro organismo y que en últimas vienen a hacer algo fugaz, algo que es muy rápido. Creemos que las emociones son algo que pasan lento. No, las emociones son energía, son algo muy rápido y que generan estímulos a nuestro organismo y que permiten interpretar la realidad de diferentes maneras. De ahí que hablamos de que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que hay unas emociones mayormente positivas, otras mayormente negativas, y que es nuestra tarea poder gestionarlas
y poder significarlas de la manera correcta. Entonces, en medicina hablamos de que las emociones son las respuestas neuroquímicas y fisiológicas que involucran los cambios en el estado de ánimo, en el estado de los sentimientos y en la respuesta física a los estímulos, tanto internos como externos. Estas respuestas pueden afectar el bienestar físico y el bienestar mental de una persona. Eso es lo que considera la medicina en relación a las emociones. Desde la psicología se entienden las emociones como una respuesta compleja, pero a la misma vez subjetiva, que involucra los aspectos afectivos, cognitivos y fisiológicos, que incluyen las experiencias como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, y que éstas suelen afectar el comportamiento y la percepción del mundo. Y entonces encontramos que esta definición inicial, la que les decía que es una energía en movimiento, pues tiene mucho sentido porque los procesos neuroquímicos, es decir, procesos endocrinos, procesos a través de los órganos de los sentidos, son precisamente eso, una respuesta eléctrica, una respuesta fisiológica. Y la psicología nos dice, esto es complejo, sí, porque cada proceso que se da en relación a las emociones a veces está enmarcado en unos aspectos difíciles de comprender. Muchas veces no sabemos comprender nuestras emociones y por eso es determinante los procesos vinculados al acompañamiento terapéutico para poder precisamente aprender a gestionar las emociones desde un reconocimiento. ¿Por qué? Porque la psicología nos dice que las emociones tienen un carácter subjetivo, un carácter que abarca aspectos afectivos, cognitivos y fisiológicos, es decir, que vincula nuestro ánimo, nuestras emociones, nuestra forma de aprender y ver el mundo, pero también nuestro cuerpo. Por eso cuando a veces nos sentimos muy alegres, nuestro corazón late más fuerte, pero cuando estamos tristes, entonces nuestro cuerpo se torna frío o nos dan ganas de orinar, ¿sí? Cuando hay miedo. Esto es muy importante porque debemos saber que las emociones tienden a experimentarse no solamente como una subjetividad mental, sino como una respuesta que está también en nuestro cuerpo. En homeopatía hablamos de que las emociones son energía sutil y es una definición mucho más cercana a lo que nos dice el Zen. Energías sutiles que afectan el equilibrio de la salud del individuo. Hablábamos acerca de los aspectos de las emociones que tienen los órganos en equilibrio y en desequilibrio dentro de la cosmovisión de la medicina tradicional china en nuestro diplomado de cardiohomeopatía, hablando en alusión al corazón. Y decíamos de que la emoción de equilibrio del corazón es la alegría, pero que la emoción alterada o disfuncional del corazón es la euforia. Entonces, cuando la homeopatía nos dice que la emoción es una energía sutil y que esta energía sutil puede generar desequilibrios en el estado de esa fuerza vital y por consiguiente afectar la salud del individuo, entonces sabemos de que las emociones son determinantes en la condición de salud de los niños, ya que los desequilibrios emocionales pueden manifestarse como síntomas físicos, como síntomas mentales, como síntomas comportamentales y por consiguiente van a requerir ser abordados de la manera más idónea. De igual manera, en la terapia cognitivo-conductual, en el enfoque cognitivo-conductual, hablamos de que las emociones son las respuestas a aquellos procesos aprendidos desde los condicionamientos que hemos tenido a diferentes procesos, a diferentes eventos. Desde el enfoque cognitivo-conductual se considera de que los procesos de aprendizaje son procesos en los cuales han habido refuerzos y han habido procesos condicionantes. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio y sonaba la campana, pues sabíamos que si estábamos en clase y sonaba la campana era hora de salir al recreo. Pero cuando estábamos en recreo y sonaba la campana, entonces era hora de volver a clase. Esas son respuestas condicionadas.
desde la terapia cognitivo-conductual se sobreentiende que las emociones son las respuestas que muchas veces damos cuando tenemos estímulos a nivel biológico y ya tenemos predispuesta una forma de interpretar cognitivamente ciertos eventos y ciertas situaciones. Es decir, que por ejemplo, nos acontece algo en particular y ese algo, ese suceso, nos condiciona a responder emocionalmente de la manera en que hemos aprendido que debemos responder. Por consiguiente, eso va a traer o acarrear una carga de pensamientos, de creencias que van a modular las emociones y por consiguiente esas emociones que modulan nuestro pensamiento van a modular nuestro comportamiento. Y si esa forma de interpretar la realidad a través de la emoción es algo disfuncional o es algo sesgado, entonces vamos a tener problemas en nuestra forma de percibir la realidad y de comportarnos en la realidad. De allí que vuelve y se reitera la importancia de atender y entender las emociones para gestionarlas de la manera correcta y apropiada. Cuando hablamos de las emociones, es inevitable hablar de los sentimientos. Muchas veces consideramos que las emociones y los sentimientos son la misma cosa, ¿sí? No son lo mismo, porque las emociones son fugaces. Una emoción es algo que pasa muy rápido. Por diferente, el sentimiento son estados anímicos en los cuales después de la respuesta o de la interpretación generada por la emoción, vamos a tender a quedar. Y ese va a ser el sentir, el sentimiento, en donde nos vamos a quedar después de que pasa la emoción. Entonces la medicina nos dice que los sentimientos son la respuesta a las emociones subjetivas que se experimentan en cada persona dependiendo de los estímulos que se dan en su interior o en su exterior. Y estos van a manifestarse en estados afectivos complejos, que pueden ser alegría, que pueden ser tristeza, que pueden ser un estado sentimental de amor, y están asociados de igual manera a los cambios neuroquímicos y fisiológicos del cuerpo. Entendemos que, por ejemplo, el placer, el amor, la tristeza, la ansiedad, el estrés, son situaciones que van a dar lugar a la conformación de sentimientos y todo esto tiene una modulación neuroquímica a través de los neurotransmisores y a través de diferentes hormonas que juegan un papel crucial en la incidencia física o fisiológica del cuerpo. De allí que desde la medicina y desde un paradigma biologicista, pues entonces los sentimientos van a ser eso que nos queda después de haber procesado la emoción. De manera subjetiva, de manera personal, pero va a ser lo que va a quedar. La psicología, por otro lado, nos dice que los sentimientos son estados emocionales conscientes, pero que a la misma vez son subjetivos, que surgen como la respuesta a la interpretación y evaluación cognitiva de las situaciones, de los eventos, de las emociones. Los sentimientos van a implicar una experiencia personal en relación a la emoción y van a poder ser influenciados por las experiencias pasadas que hemos tenido, por las creencias que ya tenemos impuestas en nuestro cerebro y por las expectativas que tenemos en relación a los sucesos de la realidad. En el caso de la homeopatía, cuando hablamos de la homeopatía, vamos a ver que los sentimientos son interpretados como manifestaciones de la energía sutil, derivados de la emoción, y que por consiguiente, como su estadio va a ser un poco más pronunciado, va a ser un poco más largo, pues van a generar influencia en la interpretación de la realidad y en el equilibrio de la fuerza vital. Por consiguiente, en la salud del individuo.
Se cree que los desequilibrios del sentimiento pueden contribuir a los síntomas físicos y mentales. Y esto en la homeopatía pues tiene mucho sentido, porque si una persona tuvo una ruptura amorosa, entonces este sentimiento de abandono, de duelo, de pérdida, pues va a ser incidente en su condición física. De igual manera, si una persona ha tenido mucho estrés, mucha preocupación, pues esto también va a ser incidente en la forma en la cual pues se maneja su energía vital. Por consiguiente, los sentimientos también deben ser abordados para restaurar esa armonía y ese equilibrio de la fuerza vital en el paciente. Desde el enfoque cognitivo-conductual, los sentimientos los vamos a entender como la respuesta a las emociones que está influenciada por la interpretación cognitiva, la creencia personal y los eventos y situaciones previos que se hayan vivido. A través de los procesos de terapia, lo que se busca es identificar estos sentimientos para poder modificar los patrones de pensamiento, es decir, transformar esa cognición y esa opinión en relación a los pensamientos disfuncionales, para de esta manera poder contribuir a abordar esos sentimientos negativos o problemáticos que pueden estar afectando la salud tanto mental como física como social de los individuos. ¿Sí? Es importante y es muy determinante para que podamos conceptualizar lo que vamos a ver, que ciertos medicamentos homeopáticos permiten el abordaje de ciertas situaciones de la esfera mental, de los síntomas emocionales, de los síntomas sentimentales. No significa con eso que la homeopatía va a ser un modulador, un inhibidor, un recaptador, o que la homeopatía va a transformar la personalidad. No, vamos a hablar de que el medicamento homeopático, al ser un medicamento vibracional, va a contribuir a esos procesos de despertar de esa conciencia para entender cómo esos sucesos de interpretación de las emociones, esa vivencia de los sentimientos, ese estadio en la realidad puede estar afectando o no la condición física, la condición mental, la condición social. Entonces es muy importante que podamos tener esos conceptos en claridad para poder abordar desde el proceso homeopático. ¿Por qué es tan importante para la homeopatía la parte mental? Porque existe algo que se llama el proceso psicosomático. Los procesos psicosomáticos son interacciones en donde la mente, que está interconectada con el cuerpo, tiene incidencia en la manifestación de procesos sintomatológicos o signológicos de la salud física. Factores como el estrés, la ansiedad, la depresión, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, tienen la capacidad de influir directamente en la salud física. De allí que en palabras del doctor Edward Bach, él nos dice, toda enfermedad fue primeramente un pensamiento. En la medicina tradicional china siempre se nos dice guardar siempre una aguja para el psiquismo, para tratar la mente. Porque es determinante esta relación, esta interacción que se da entre la mente y el cuerpo. Entonces, ¿cómo estos procesos psicosomáticos actúan y pueden afectar la salud física? Bueno, el estrés, por ejemplo, sabemos de que el estrés es la respuesta que tiene nuestro organismo para afrontar situaciones de alta complejidad y en donde tenemos que estar totalmente preparados, bien sea para la defensa o bien sea para la huida, ¿sí? Si no tuviéramos el estrés, pues no podríamos cruzar la calle porque no sabríamos cuál es el momento apropiado para hacerlo. Si no tuviéramos el estrés, no podríamos prender el fuego porque entonces de manera deliberada meteríamos la mano y nos quemaríamos. Si no tuviéramos el estrés, pues no podríamos estar pendientes de las cosas que tenemos que hacer. Pero resulta que el exceso de estrés pues da lugar a ciertas afecciones. Entendamos el estrés también como una sustancia que tiene lugar en nuestro organismo a través de la secreción de las glándulas adrenales,
que es la liberación de la hormona del estrés, que se llama cortisol, y su hermanita, la adrenalina. Entonces, el estrés psicológico desencadena respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo a través de la liberación de estas dos hormonas, y esto afecta de manera directa el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. ¿Por qué hay afectación sobre estas fuentes? Primero, porque decimos, el estrés es algo que nos coloca en estado de alerta. Un hombre primitivo necesitaba una gran carga de estrés para no ser depredado. Pero imaginemos que esa misma carga que venimos trayendo de nuestros antepasados que estaban en condiciones mayormente estresivas, se liberan y nosotros acá no tenemos amenaza de ser depredados. Entonces empezamos a acumular más cortisol, más adrenalina de la que deberíamos, y entonces esto se vuelve en procesos oxidativos. ¿Por qué hay una incidencia en el sistema inmunológico? Porque las defensas se alteran. En el proceso cardiovascular, el corazón se acelera, hay mayor sudoración, mayor disposición muscular para correr, si la respuesta es huir, o para enfrentar, si la respuesta es atacar. A nivel digestivo, cuando hay mucho estrés, se puede representar como problemas que conocemos personas y son casos habituales que llegan a la consulta donde hay problemas de colon irritable, problemas de diarreas al estar en exposición a estrés o por el consiguiente de estreñimiento, gastritis. Entonces, todo este acúmulo de estrés oxidativo, que se convierte en estrés crónico, contribuye al desarrollo de enfermedades. Enfermedades como la hipertensión, las cardiopatías, los trastornos digestivos, los problemas a nivel de la condición nerviosa, lugar al insomnio, lugar a la ansiedad. Esa ansiedad se puede complicar y volverse crisis o ataques de pánico, ¿sí? Entonces todo va muy escalonado. De igual manera, en estos procesos psicosomáticos vemos el impacto sobre el sistema inmunológico, ya que las emociones y el estrés pueden influir en la función inmunológica. Este estrés de manera prolongada debilita la respuesta inmunológica del cuerpo, dejando a la persona mucho más susceptible a infecciones e enfermedades. Cuando una persona tiene una ruptura amorosa, le sobreviene una baja inmunológica, se siente con frío, no quiere levantarse de la cama, se deprime. Entonces, todo esto son depresiones, no solamente anímicas, sino depresiones inmunológicas. Hay síntomas físicos que son de origen emocional. En algunos casos, las emociones intensas, como lo que es la ansiedad, entendiendo la ansiedad como un exceso de futuro, es decir, un profundo temor a la incertidumbre del mañana, o un exceso de pasado, que lo podríamos llamar depresión, vinculado a una fuerte melancolía, tristeza por lo que fue, lo que no fue, lo que pasó, lo que no pudo pasar. Estas manifestaciones pueden transcribirse en síntomas físicos inexplicables, persistentes, como dolores de cabeza, problemas digestivos, dolores musculares, fatiga crónica, fibromialgia, y estos síntomas que son psicosomáticos, también entonces hablamos de síntomas somáticos o somatomorfos, en donde el origen es emocional, pero tiene un reflejo sobre estructuras físicas. También vemos que estos procesos psicosomáticos pueden influir en los estilos de vida, en la forma de comportarse, en el comportamiento de la salud, en las dinámicas de dieta, en la higiene del sueño, en la práctica del ejercicio, dando lugar a procesos como el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso de sustancias como el alcohol o el tabaco. Entonces, todo este estrés puede llevar a comportamientos poco saludables que también a largo, mediano plazo pueden generar una afectación de la salud física. Es muy importante tener en cuenta de que todos estos procesos precisan de manera determinante una atención. Siempre cuando hablo desde este caso, nuestros diplomados, muchas veces nosotros vamos a constituirnos como primeros respondientes a las necesidades del paciente en salud mental y emocional. ¿Qué significa eso? Si bien
el entrenamiento homeopático no es el entrenamiento de un psiquiatra ni el entrenamiento de un psicoterapeuta o de un psicólogo. Sí podemos ser promotores de la salud mental y generar procesos preventivos en relación a salud mental, permitiendo de que los pacientes que llegan con ciertas necesidades sean atendidos y sean, en algunos casos, orientados a poder llevar procesos tanto psicológicos como psiquiátricos. Es necesario desestigmatizar la psicología, desestigmatizar la psiquiatría y entender de que son áreas clínicas de mucha importancia. Van a haber casos en los que las mejorías emocionales o anímicas con homeopatía van a ser significativas. Pero van a haber casos en donde va a ser totalmente determinante poder contar con la derivación de estos pacientes a programas de salud mayormente especializados para de esta manera poder preservar su salud, recobrar su salud, mejorar su estado anímico y contribuirles de una manera ética y correcta. Entonces, desde la homeopatía y como terapeutas homeopáticos, pues vamos a ser primeros respondientes donde vamos a empezar a coayudar, vamos a abrir la puerta y vamos a inducir al paciente a que busque un cuidado de su salud mental. Inicialmente lo haremos desde la homeopatía y si no basta, pues tendremos el recurso de derivar al paciente a otro tipo de espacios en donde pueda recibir la ayuda idónea. En algunos casos se va a necesitar la medicación psicofarmacológica que va a ser prescrita por un psiquiatra. Eso es determinante en algunos casos. De igual manera, en otros casos no va a ser necesario sino el proceso de terapia, pero entonces vamos a ser nosotros quienes demos esa apertura y quienes permitamos mejorar esta condición. En nuestra siguiente clase vamos a explorar algunos aspectos relacionados con la psicopatología, entendiendo desde la parte biopsicosocial cómo hay afectaciones en diferentes fases de la esfera mental, qué son los trastornos mentales, qué son las alteraciones anímicas. Vamos a hablar un poco acerca de psicopatología para posteriormente profundizar en las fichas de materia médica, en donde podremos entender cuál es la indicación de algunos medicamentos homeopáticos que tienen una gran incidencia en la esfera mental.